Hola amigos, ¿qué tal? Continuamos con la resolución del segundo año de secundaria de la situación 1, 2, 3 de la semana 30, día 4. Empecemos con la situación número 1. ¿Qué nos dice la situación 1? En una empresa de transporte interprovincial viajan 25 hombres adultos, 15 mujeres adultas y 5 niñas y o niños, respetando siempre el lineamiento sectorial para la prevención del COVID-19 en el servicio de transporte terrestre regular de personas en los ámbitos nacional y regional. Bien, ¿cuántos pasajeros en total viajan? 25 más 15 más 5. Todos ellos suman 45 pasajeros. La pregunta que se nos plantea es, pregunta A, ¿cuál es la probabilidad de que el primer pasajero que salga del bus no sea una mujer adulta? Ok, nos está hablando de probabilidad, para ello vamos a hacer uso de la regla de Laplace, que nos quiere decir que la probabilidad va a ser igual al número de casos favorables entre el número de casos totales. Bien, entonces para la pregunta, ¿cuáles son nuestros casos favorables? Nos dice, el primer pasajero que salga del bus no sea una mujer adulta. Quiere decir que no es una mujer adulta, puede ser un hombre adulto o un niño o una niña. Bien, entonces sumamos 25 hombres adultos que hay y 5 niñas o niños que hay. 25 más 5, 30. Estos 30 son nuestros casos favorables, ya que no es una mujer adulta. Entre todos los casos totales, ¿cuántos son los casos totales? 45 pasajeros, entre 45. 30 entre 45 va a ser igual a 0.67. Llevándolo a porcentajes va a ser igual al 67%. Entonces respondemos, hay una probabilidad del 67% de que el primer pasajero que salga del bus no sea una mujer adulta. Pregunta B. ¿Cuál es la probabilidad de que el primer pasajero que salga del bus no sea una niña o un niño? Bien, de la misma manera usamos la regla de Laplace. ¿Cuáles son nuestros casos favorables? Nos dice que el primer pasajero que salga del bus no sea un niño o una niña. Quiere decir que nuestros casos favorables podrían ser las mujeres adultas o los hombres adultos. Sumamos 25 más 15, 40. 40 son nuestros casos favorables. Entre nuestros casos totales, que es el total de pasajeros, entre 45. 40 entre 45 va a ser igual a 0.89. Por el 100% para tenerlo en porcentajes, este nos da el 89%. Entonces respondemos, la probabilidad es del 89% de que el primer pasajero que salga del bus no sea una niña o un niño. Bien, con esto terminamos la situación 1. La situación número 2, ¿qué nos dice? Una empresa de transportes distribuye entre sus 32 pasajeros mascarillas y protectores faciales. Bien, nos dice que tenemos un total de pasajeros de 32. Bien, lo vamos a hacer con conjuntos. Sigamos leyendo. De ellos, 11 pasajeros requirieron mascarillas. Ahí tenemos los pasajeros que pidieron mascarillas. Ok, lo vamos a llamar el conjunto M. Este es un total de 11. Y 22 pasajeros pidieron protectores faciales. Lo vamos a llamar conjunto P. 4 solicitaron ambos, es decir, solicitaron mascarillas y protectores faciales. Es la intersección, los que solicitaron mascarillas y los que solicitaron protectores faciales. ¿Cuántos pasajeros nos dice? 4. Bien, y el resto no adquirió ninguno por contar con su propio equipo de protección. La pregunta es, si se elige al azar un pasajero en el bus, haya las siguientes probabilidades. Bien, ahora nos fijamos solo en los conjuntos y nos preguntamos, si 11 adquirieron mascarillas y 4 adquirieron mascarillas y protectores, ¿cuántos adquirieron solo mascarillas? Solo mascarillas adquirieron todos los que van a estar en el sector amarillo. 11 menos 4, 7. 7 solo pidieron mascarillas, solo mascarillas. Ahora veamos por otro lado protectores. Protectores faciales pidieron 22 pasajeros, pero 4 pidieron protectores y mascarillas. 22 menos 4 va a ser igual a 18. Esto quiere decir que 18 solo pidieron protectores faciales. Solo 18 pidieron protectores faciales. Bien, ya tenemos 18 más 4, 22, más 7, 29. Quiere decir que faltan 3. Estos 3 no pidieron ni protectores ni mascarillas, van a estar fuera del conjunto. Bien, ahora respondemos a la pregunta A.
si se elige al azar un pasajero en el bus, ¿cuál es la probabilidad de que éste escogió mascarilla? Vamos a hacer uso también de la regla de Laplace, y ahí lo tenemos. Bien, entonces decimos, escogió mascarilla. Ese es nuestro casos favorables. ¿Cuántos escogieron mascarilla? 11. Bien, tenemos 11 pasajeros favorables, no 7. 7 sería si la pregunta nos dijera quiénes escogieron solo mascarilla. ¿Ok? En este caso no es. Mascarilla tenemos entonces casos favorables 11. Entre el número de casos totales, que serían la cantidad de pasajeros, 32. 11 entre 32 va a ser igual a 0.3438. Llevándolo en porcentajes, este va a ser igual a 34.38%. Respondemos entonces, si se elige a un pasajero al azar, la probabilidad de que éste haya escogido mascarilla es el 34.38%. Sigamos con la pregunta B. La probabilidad de que el pasajero escogió protector facial. Bien, hacemos uso de la regla de Laplace. Número de casos favorables. ¿Cuántos escogieron protectores faciales? 22. No 18, porque no nos dice quiénes escogieron solo protectores faciales. Ahí sí sería 18. Cuando nos dicen solo protectores faciales. En este caso nos dice escogió protector facial, que serían 22. 22 son nuestros casos favorables. Entre el número de casos totales, que serían el total de pasajeros, entre 32. 22 entre 32 va a ser igual a 0.6875. Si lo queremos en porcentajes, lo multiplicamos por el 100% y este nos da 68.75%. Respondemos entonces, si se elige a un pasajero al azar, la probabilidad es del 68.75% de que éste haya escogido protector facial. Pregunta C, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la probabilidad de que escogió ambos? Y como lo podemos ver aquí, ambos, mascarilla y protector. ¿Cuántos son? 4. Entonces, 4 son nuestros casos favorables. Bien, 4 casos favorables entre el número de casos totales, que es el total de pasajeros, 32. 4 entre 32 va a ser igual a 0.125. Si lo llevamos a porcentajes, va a ser igual a 12.5%. Respondemos entonces, si se elige a un pasajero al azar, la probabilidad es del 12.5% de que éste haya elegido ambos, la mascarilla y el protector. Pregunta C, ¿qué nos dice? Que no escogió ninguno. Bien, son las personas que están fuera del conjunto de mascarillas y protectores. Estos son 3 personas. Estas 3 personas no eligieron ni mascarillas ni protectores. 3 entonces son nuestros casos favorables. 3 entre el número de casos totales, que es el total de pasajeros, 32. 3 entre 32 va a ser igual a 0.0937. En porcentajes sería igual a 9.37%. Decimos entonces, si se elige a un pasajero al azar, la probabilidad es del 9.37% de que este pasajero no haya elegido ni protector ni mascarilla. Bien, y este sería todo en cuanto a la situación número 2. Ahora veamos la situación 3. ¿Qué nos dice la situación 3? Se realizó una encuesta virtual a un grupo de pasajeros potenciales sobre su empresa de transportes interprovincial preferida, considerando el protocolo sanitario para un viaje seguro. Los resultados se organizaron y se presentaron en el siguiente gráfico. Cantidad de pasajeros. 60 pasajeros dijeron que la empresa A era su empresa preferida. 20 pasajeros dijeron que la empresa B es su preferida para viajar. Y 40 pasajeros dijeron que la empresa C es su preferida para viajar. Bien, sabiendo esto, nos plantean las siguientes preguntas. Al consultar a un pasajero seleccionado al azar de este grupo, pregunta A, ¿cuál es la probabilidad de que viaje en la empresa D? Bien, la probabilidad. Hacemos uso de la regla de Laplace. Número de casos favorables entre número de casos totales. Solo tenemos la empresa A, la empresa B y la empresa C. La empresa D no participó en esta encuesta, por lo tanto, los casos favorables es 0. Y 0 dividido entre cualquier número da 0. Entonces decimos así rápidamente que la probabilidad es del 0%, porque no hay empresa D. Pregunta B, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la probabilidad de que viaje en alguna de estas empresas?
puede viajar en A, en B o en C. Entonces nuestros casos favorables, ¿cuáles serían? Empresa A, empresa B y empresa C. 60 más 20 más 40 es igual a 120. 120 son nuestros casos favorables y también 120 son nuestros casos totales. Entonces 120 entre 120 va a ser igual a la unidad. Y en porcentajes, la unidad multiplicado por el 100% sería igual al 100%. Entonces respondemos, la probabilidad es del 100% de que el pasajero pueda viajar en la empresa A, B o C. Claro, porque estas son todas las opciones. Pregunta C, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la probabilidad de que viaje en la empresa A? Encontremos nuestros casos favorables. Nos habla de la empresa A y en la empresa A la cantidad de pasajeros que respondieron que es su favorita son 60. 60 son, por lo tanto, nuestros casos favorables. 60 entre el número de casos totales. ¿Cuáles son? Todos los pasajeros que respondieron a la encuesta. Estos son 60 que respondieron a la empresa A, 20 que prefirieron la empresa B y 40 que prefirieron la empresa C. 60 más 20 más 40 va a ser igual a 120. 120 es el número de casos totales, el número total de pasajeros encuestados. Entonces, 60 entre 120 va a ser igual a 0.5. En porcentaje sería igual al 50%. Respondemos entonces, la probabilidad es del 50% de que el pasajero viaje en la empresa A. Pregunta D. ¿Cuál es la probabilidad de que viaje en la empresa B? Nos fijamos en la empresa B. ¿Cuántos prefirieron la empresa B? 20. Por lo tanto, 20 son nuestros casos favorables. 20. Entre el número de casos totales. ¿Cuántos son? El total de pasajeros, que son 120. 20 entre 120 va a ser igual a 0.17. En porcentajes va a ser igual al 17%. Respondemos entonces de la siguiente manera. La probabilidad es de un 17% de que el pasajero viaje en la empresa B. Y bien amigos, eso ha sido todo en cuanto a la resolución del día 4 del segundo año de secundaria semana 30. Nos vemos en los próximos videos. Hasta entonces.